Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Y hoy estudiaremos bajo el tema Una ordenanza instituida por el Señor. Los evangelios registran que la noche antes de ser sacrificado el Señor en la cruz, Él sostuvo una última cena de Pascua con sus discípulos. La transformación del rito memorial de la liberación de Israel de Egipto, que llamamos Pascua, y que está registrado en el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, ocurrió esa noche, cuando la Pascua se transformó en la cena del Señor, cena en la cual se instituyó un nuevo pacto que dio lugar a la nueva forma en que los creyentes se relacionan con Dios por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Las palabras del Señor Jesucristo, esas palabras que pronunció esa noche, marcaron el final de las ceremonias, los sacrificios y los rituales del Antiguo Testamento. Ese día culminó la forma de expiar las culpas por el pecado a través de sangre de animales, y a partir de esa noche entraríamos en un nuevo y mejor pacto. Como dice el escritor de Hebreos, la sangre de los becerros y de los machos cabríos, usados en los ritos y las ceremonias judías de expiación, dio lugar a la sangre del Cordero de Dios. Fue el Cordero de Dios quien quitó para siempre el pecado del mundo. En Hebreos capítulo 9, verso 12 se nos enseña: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 10, verso 4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. El punto es este, amados hermanos: todas las ceremonias, todos los ritos y todos los rituales del Antiguo Testamento no podían quitar los pecados, solo eran una sombra de lo que ocurriría cuando Cristo se encarnase y se manifestase y muriera en la cruz. Así quedó registrado en Hebreos capítulo 10, verso 1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No son los sacrificios, no son los ritos humanos, ni siquiera los que el Señor instituyó en el Antiguo Testamento, porque solo eran una sombra de la verdadera expiación que es en el sacrificio pascual del Hijo de Dios. Por eso, luego de la muerte sacrificial del Señor Jesucristo en la cruz, la Pascua judía ya no tenía sentido. En Cristo se había consumado la obra perfecta de redención y vino la verdadera expiación por el pecado y la verdadera libertad de la muerte y de la opresión de Satanás. Fue solo hasta que Cristo murió en la cruz que usted y yo fuimos redimidos de una vez y para siempre. Ahora bien, sobre la forma y el lugar donde el Señor instituyó la celebración más importante de la iglesia, esto es la Cena del Señor, podemos partir por recordar que el día que el Señor Jesucristo instituyó la cena era en realidad una cena de Pascua. Ese fue el lugar. Fue cuando Jesús, junto con sus discípulos, de acuerdo a los mandamientos bíblicos y a las tradiciones judías, celebraban la remembranza de la liberación de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, cuando el Señor dio esta ordenanza santa, porque la cena del Señor es una ordenanza,
es obligatoria para el creyente. Desde el momento en que la cena del Señor se manifestó por medio de la palabra del Señor, junto con el bautismo en agua, se instituyeron las dos ordenanzas que rigen la fe cristiana. Es cierto que los romanistas hablan de una serie de ceremonias obligatorias, pero lo cierto es que el Señor Jesucristo solo instituyó dos ordenanzas. Uno fue el bautismo, y usted lo puede confirmar en Mateo 28, 18 al 20. Allí el Señor ordena bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda ordenanza que da el Señor es que su iglesia se reúna para que comparta el pan. Esto hace de la cena del Señor una ceremonia que todo creyente debe anhelar, porque no es según su parecer, sino una reunión santa de salvos, quienes están obligados a celebrar la cena del Señor para recordar lo que costó su obra en la cruz, para meditar sobre lo que el Señor nos regaló por gracia cuando murió y derramó su sangre por nosotros. El ejemplo lo dio el Señor. Él no tomó la cena solo. Ninguno de los discípulos tomó la cena solo. La cena se efectuó cuando todos los que debían estar estuvieron presentes, con Cristo a la cabeza como autoridad. Así que la cena fue instituida por el Señor, y por eso no es cierto que alguien pueda tomar la cena del Señor solo en su casa. Pero esto no fue lo que el Señor hizo. No fue lo que el Señor instituyó y no fue lo que el Señor ordenó y no es lo que está registrado en la Escritura. Acompáñeme por favor a Corintios, por favor, capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, por favor. Y allí vemos la institución de la cena del Señor en el verso 23. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, esto lo enseñó Cristo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiéremos este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si usted nota, todos los términos están en plural. No se habla de que como el pan, bebo el fruto de la vino, cuando comamos, cuando coman, hablando de muchas personas congregadas en un lugar para cenar, la cena del Señor. Cristo llevó a sus discípulos a un lugar separado. La cena del Señor tampoco se efectuó en cualquier lugar. El Señor Jesucristo llevó a sus discípulos a un lugar que Él había separado, que Él había ya de antemano preparado, inclusive desde antes de la fundación del mundo, que usted y yo hoy conocemos como el aposento alto. Era un lugar diferente, un lugar apartado, alto, un lugar dedicado para esa actividad espiritual. Por eso la cena del Señor se toma en un lugar separado de todo lo demás. Esto es en el santuario, en la iglesia, en el templo, como se conoce comúnmente. Así que nadie puede cambiar la forma y nadie puede cambiar su significado y nadie puede cambiar su esencia, porque Cristo se encargó personalmente de que todos conociéramos la forma, el significado y la sustancia de cómo se realiza la cena. También debo aclarar que la cena del Señor no es una moda, sino una celebración sagrada. Es sagrada, iglesia. No estamos hablando de comer por allí con un grupo de hermanos.
No estamos hablando de sentarnos a compartir con la familia, que es lícito, o una cena. Estamos hablando de una cena donde Cristo mismo está presente, donde Cristo está allí, donde recordamos que Él murió por nosotros para librarnos de toda la culpa de nuestro pecado. Pero también nos reunimos para recordar que Él volverá. Cuando estamos en medio de la cena, nosotros recordamos esa esperanza, esa promesa de que Él tomaría nuevamente la cena con toda su iglesia a su venida. Así que la cena del Señor estará vigente ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva. Y cuando Él venga, iglesia, ya no tomaremos cenas en congregaciones, en pequeños grupos en todo el mundo, sino que se llevará a cabo la gran cena de las bodas del Cordero. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que habrá una gran cena de las bodas del Cordero. Pero mientras llega esa gran cena de las bodas del Cordero, usted y yo seguiremos tomando la cena del Señor en la congregación de los santos. En los evangelios también encontramos muchos detalles de la cena del Señor. Sin embargo, esta tarde tomaremos el pasaje de Marcos. Marcos por esto se considera una fuente confiable. Primeramente porque así lo dice la Biblia. Aquí está el libro de Marcos. Pero también porque Marcos conoció en forma personal y directa a Cristo cuando estaba en su ministerio terrenal. A tal punto que la noche que el Señor Jesucristo fue tomado cautivo, la noche que Judas lo entregó, Marcos tuvo que escapar, que huir, y la sábana con que cubría su cuerpo quedó en la mano de los captores y él tuvo que huir dejando la sábana prácticamente desnudo. Así quedó registrado por él mismo en el Evangelio de Marcos capítulo 14 versos 51 y 52. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. También sabemos que la madre de Juan Marcos era María, una fiel creyente de la iglesia primitiva, cuya casa era el lugar de congregación de la iglesia de Jerusalén del primer siglo, donde aún los apóstoles de la talla de Pedro iban a congregarse, como aconteció luego de que el Señor lo libertó milagrosamente de la cárcel. ¿Se acuerda? Herodes hirió y mató con espada a Jacobo y iba a hacer lo mismo con Pedro, pero envió un ángel y el ángel lo sacó fuera de la prisión. Bueno, lo primero que hizo el apóstol Pedro cuando salió libre de manera milagrosa fue ir hacia la casa de la mamá de Marcos. Está registrado en Hechos capítulo 12 versos 11 y 12. Acompáñeme allí, por favor. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Así que la casa de Juan Marcos, de la madre de Juan Marcos, era el lugar de congregación en Jerusalén. Así que Juan Marcos fue parte de los discípulos del Señor, un testigo presencial de los hechos y la vida del Señor Jesucristo. Él tuvo acceso a Jesús y tuvo acceso también a los hombres que Jesús escogió como sus apóstoles. De allí que el Evangelio de Marcos es considerado como uno de los más cercanos al ministerio del Señor. Si bien Juan, si bien Mateo fueron también apóstoles, tal vez Lucas
estuvo cerca de Pablo, pero no estuvo cerca de los otros apóstoles, así como Juan Marcos. Juan Marcos tuvo una experiencia directa en su vida con el Señor Jesucristo y con su obra. El pasaje que tomaremos de Marcos nos va a dar amplios detalles de cómo el Señor instituyó su cena santa, la noche que fue entregado por Judas. Acompáñenme a Marcos capítulo 14, por favor, versos 22 al 26. Dice el relato: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que yo lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Aquí tomamos algunas ilustraciones que el Señor Jesucristo tomó esa noche. Primero, el Señor Jesucristo estableció la cena dentro del marco de la celebración de la Pascua judía, que conmemoraba la liberación de la nación de Israel de Egipto, y añadió algunos significados a su propia muerte en la cruz por nosotros. También es importante recordar que el partimiento del pan y el beber vino eran parte de la ceremonia de la Pascua judía, ¿no? Solo que el Señor redefinió su significado cuando instituye la cena del Señor. La cena del Señor tuvo lugar después de que Judas se fuera y quedaran solamente los 11 apóstoles del Señor fieles, y que con los años llegarían a ser aquellos que predicarían el Evangelio por todo el mundo. En Juan capítulo 13, verso 30 y 31 se recuerda: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Así que tan pronto se va Judas, el Señor instituye la cena. Sale el traidor de la sala, y Jesús transformaría esa noche la Pascua judía en la cena del Señor, que también se conoce como la mesa del Señor o la comunión. Es otra forma de llamar a la cena del Señor. Sus palabras marcaron el final del antiguo pacto y dieron inicio al nuevo pacto. Todos los símbolos del Antiguo Testamento, todo lo que se hacía en la Pascua, no tenía otro propósito que señalar directo hacia Cristo. En su muerte, Jesucristo recibió en su cuerpo todo el castigo que usted y yo merecíamos. En él se cumplió toda la obra expiatoria. Fue allí en la cruz donde él pagó el costo de nuestra salvación. Recordemos también que esa Pascua instituida por Dios en el antiguo pacto tenía todos los elementos de una cena, así que cuando Cristo estaba allí, estaban literalmente cenando. La cena de la Pascua judía se describe en Éxodo capítulo 12, versos 1 y 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes,
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, esto es, a las 3 de la tarde, la hora en la cual murió el Señor. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Así que la Pascua judía tenía más elementos: había cordero, había pan sin levadura, había algunas hierbas, y desde luego ellos acompañaban con vino. Así que Jesús dijera, amados hermanos, estas palabras durante la institución de la Cena del Señor, significa que el Señor literalmente estaba comiendo en compañía de los apóstoles. En Marcos capítulo 14, verso 22 dice: y mientras comían. Así que el Señor estaba comiendo cordero, termina la cena de la Pascua, y tan pronto termina la cena formal de la Pascua, fue allí donde el Señor, en medio de la cena, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio a comer. Por eso nosotros en nuestra cena no comemos cordero, por eso no hacemos un banquete. Muchos dicen, pero ¿por qué no remembramos si Jesús estaba en la cena? ¿Por qué si Él comía cordero y también comió pan y tomó vino, por qué nosotros también no nos comemos un pedacito de chuleta de cordero? No, recuerden, Él instituye la cena después de que terminó la cena de la Pascua. Ya habían comido cordero, se había celebrado. Recuerde que Él dijo que Él venía para que la ley y los profetas se cumplieran en Él. Él hizo lo que la Escritura decía que debía hacer, y después de haber hecho lo que la Escritura decía que debía hacer, celebrar la Pascua la noche anterior a su muerte, ¿Él qué hizo? Instituyó la cena. Allí está en Marcos capítulo 14, 22, sigamos leyendo el verso a verso. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio. ¿Sabe? El pan que comían en la Pascua era un pan un poco duro, un pan un poco crujiente, debido a que no tenía levadura. Por eso en nuestras celebraciones el pan es un poco duro. Usted no encuentra un pan esponjoso, sino un pan fuertecito, porque no tiene levadura. Así, digamos, estaba instituido por el Señor. Este pan no tenía levadura, porque la levadura tiene un simbolismo en la palabra del Señor. La levadura es símbolo de corrupción. Y cuando se lleva la escritura de pecado, de idolatría y de mundanalidad que reinaba en Egipto, al comer un pan sin levadura significaba que la Pascua estaba alejada de todo lo que podía contaminarla, de ese pueblo del cual el Señor los iba a libertar. Así que ese es el significado de no tener levadura en el pan, y es el significado de la obra de Cristo en la cruz. Es una obra perfecta, es una obra pura, es una obra separada, es una obra sin corrupción, es la obra del Cordero de Dios que sin pecado murió para darnos a nosotros salvación. Lo siguiente que hace, luego de tomar el pan en su mano y partirlo, el Señor tenía por costumbre bendecir los alimentos. Esto es, Él daba gracias al Padre. Era una práctica frecuente del Señor. Así que bendecir el pan era algo que Él hacía. ¿Se acuerdan en Mateo 14, 19, cuando el Señor hace el milagro de la multiplicación de los alimentos? Dice en Mateo 14, 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Así que el Señor siempre bendecía los alimentos. De allí que en la cena del Señor Él bendijera el pan. Y de allí nuestra práctica de bendecir el pan antes de tomar la cena del Señor. Y por eso también la práctica cristiana
Antes de comerse algo, usted debe dar gracias. Cuando usted da gracias es una forma de bendecirlo, porque está reconociendo que viene de Dios. Luego de bendecir el pan, Él lo partió y les dio a comer a sus discípulos. Y mientras entregaba el pedazo de pan a cada uno de los 11, les dijo, vamos a Marcos nuevamente, 14:22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. ¿Sabe? En la cena que el Señor instituyó, Él da un nuevo significado al pan. Cuando Él dijo, tomad, esto es mi cuerpo, era muy diferente al significado que tenía el pan sin levadura en la antigua Pascua. Él redefinió el significado del pan en la cena del Señor. El pan era ahora una representación de su cuerpo, el cual Él ofrecería voluntariamente en la cruz para limpiarnos del pecado que nosotros hemos practicado voluntariamente. Es a través del cuerpo del Señor, quien fue colgado en ese madero, que se pudo aplacar la ira del Padre, y así se satisfizo la demanda de justicia de Dios. Es importante que el hecho de que el Señor Jesucristo haya partido el pan no significa que el pan partido significa la naturaleza de la muerte ni la forma en la que fue ejecutado el Señor. No, el cuerpo del Señor no fue partido, no fue desmembrado, ni siquiera uno solo de sus huesos fue quebrado. A veces la persona tiene en su mente de que el pan es partido porque el cuerpo del Señor fue partido. No, el cuerpo del Señor no fue partido. Se mantuvo perfecto, intacto. Golpeado, sí, desfigurado, sí, alanceado, pero el cuerpo del Señor no fue quebrado. Porque en ningún momento la Biblia nos dice que Cristo fue partido en pedacitos. No, eso no ocurrió. El hecho de que cada discípulo del Señor durante la cena tenga un trozo de pan, sí tiene un significado. Y simboliza la unidad de Cristo que tiene con cada creyente en particular. El cuerpo que Cristo entregó en la cruz habla de una salvación personal. Esto es, Cristo salvó a todos, pero en particular también a cada uno de nosotros. Así que la muerte de Cristo alcanza a cada uno en forma individual para salvación. Eso es lo que significa que cada uno tenga un pedazo. Según el pasaje paralelo de Lucas, él confirma que Jesús simbolizó su cuerpo con la salvación. Acompáñeme a Lucas capítulo 22, verso 19. Y esto es muy importante, porque la iglesia romana si dice que el cuerpo de Cristo es partido y que cada uno come un pedazo del cuerpo. Lucas 22, 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Aquí es donde habla de la salvación. Él va a la cruz, Él va y sufre ese sacrificio tan terrible y doloroso y vergonzoso para que tengamos esa salvación que tanto hoy apreciamos. Amén. Después de haber compartido el pan, el Señor Jesucristo instituyó el segundo elemento de la cena. Entonces, primero el pan, segundo elemento, el vino. Ahora, aquí hay una polémica que ha estado desde siempre, por muchas generaciones. ¿Qué tipo de vino se debe dar, pastor? ¿Se debe dar el vino nuevo? ¿Se debe dar el vino fermentado? ¿Sabe? Aquí no habla tanto ni hace tanto énfasis en el tipo de vino. Tomando la copa, el énfasis es la copa. Y el énfasis es lo que contiene esa copa y lo que simboliza esa copa. Y es la sangre del Cordero que fue derramada. Es cierto que hay dos posiciones
Es claro que hay una posición que dice que se debe utilizar vino con algún grado de alcohol. Y quienes defienden esta parte de este dogma, dice que el vino se encuentra a lo largo de toda la Escritura, que fue consumido en el Antiguo Testamento. Ellos hablan de que por primera vez se concibió el uso del vino cuando Noé en Génesis lo tomó, pero sabemos qué le pasó a Noé: se embriagó. También habla de que Abraham, el rey Melquisedec, sirve vino a Abraham. También vemos en el Éxodo que Dios manda usar vino como parte del sistema de sacrificios. También dice que cuando David fue nombrado por rey, sus hombres festejaron durante 3 días con comida y vino. También sacan a relucir el Salmo 104, verso 15, que dice que el vino alegra el corazón del hombre. Otros dicen también debe ser vino porque Cristo en las bodas de Caná de Galilea, Él no convirtió el agua en jugo, sino en vino, y lo bebieron en la cena. Sin embargo, también hay otros argumentos para los que dicen no se debe dar vino fermentado. Por ejemplo, hay muchas advertencias bíblicas en contra del vino. En Proverbios 4, 17, 21, 23, 29 y 32 se dice que no hay que consumir demasiado vino. En Levítico 10, 9, Dios dice que Aarón y los sacerdotes no pueden consumir vino. Cuando usted mira los requisitos que se listan en la Escritura, dice que para el pastor no debe ser dado al vino, o sea, no es no. Así que hay una polémica. Algunos utilizan en algunas congregaciones vino con algo de alcohol, otros utilizan fruto de la vid, pero lo cierto es que la Biblia no enfatiza sobre qué vino debe darse. Así que es un tema de conciencia. Si alguien toma vino y no le hace daño, una copita de vino, pues puede tomarla. Pero si alguien por conciencia dice no, yo tomo el fruto de la vid fresco, pues tampoco está mal, porque la Biblia no está diciendo aquí y tomando la copa le dio vino. No. Marcos 14, 23, y tomando la copa y habiendo dado gracias le dio y bebieron todos de ella. No dice qué contenía exactamente. Presumimos por el contexto, porque en la Pascua se utilizaba vino y era la bebida de la época, que tomaron un vino joven o un vino que se llamaba también de mesa, que es que cogían pues un vino, lo diluían en agua y prácticamente era un jugo. Así que al igual que con el pan y ahora con el vino, se establecen 2 elementos que deben estar presentes en la cena del Señor: el pan y el fruto de la vid. Eso sí, no puede ser fruto de jugo de mango ni fruto, no, tiene que ser fruto de la vid. La acción de gracias que da el Señor también se traduce de una palabra griego, eucaristeo, que más tarde en el castellano se tradujo como Eucaristía. Eso significa dar gracias o acción de gracias. Con el tiempo el término Eucaristía se lo apropió la Iglesia Católica Romana como si fueran ellos los únicos que pudieran usarla. Y por eso en nuestros días prácticamente los únicos que usan el término Eucaristía son ellos. Pero no es ese el significado. Eucaristía significa dar gracias y viene de un término griego, eucaristeo. Pero ellos se apropiaron y lo pervirtieron, lo corrompieron. Ellos hicieron un sacrilegio de este tema de la cena del Señor. Según el dogma romano católico, para ellos Cristo muere sobre su altar cada vez que parten el pan. Esta secta afirma que cuando el sacerdote parte la hostia, el pan se convierte literalmente en el cuerpo muerto de Cristo y el fruto de la vid se convierte literalmente en la sangre del Cordero, lo que se conoce como transustanciación. Esto es
que un elemento se transforma en otro. Pero esto es un sacrilegio. ¿Sabe? Es equivalente a decir que Cristo es muerto cada día sobre el altar romanista para que sus seguidores coman literalmente un trozo de su carne y beban de su sangre. Esto es lo que ellos dicen. Además de esto, ellos no comparten el fruto de la vid, solo entregan la mitad, solo le entregan la hostia, lo que simboliza para ellos el pan sin levadura, pero el vino se lo toma todo el sacerdote. Ningún otro puede participar de la cena del Señor realmente. Esto es totalmente contra la Escritura y totalmente contra la Biblia. El pan es una representación del cuerpo del Señor. Y el fruto de la vid es un simbolismo de la sangre derramada por Cristo en la cruz. Porque Cristo murió una sola vez y para siempre. Y su cuerpo, en cuanto al simbolismo de beber la copa del Señor, nos habla de la necesidad del derramamiento de la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿sabe? En Hebreos 9:22 se nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que fue necesario que Cristo muriera y que su sangre fuera derramada, porque si Él no derrama sangre, no habría remisión de pecados. Amén. Así que la preciosa sangre del Cordero Inmaculado, que fue requerida por Dios, fue también para que se pudiese sobre esa sangre constituir un pacto eterno. Desde entonces dijo el Señor en Marcos 14:24, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Jesús concluye la celebración de la institución de la cena dando una promesa. Marcos 14:25: de cierto os digo que no beberéis más del fruto de la vid, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Así que no es cierto que Jesús está en el cielo tomando vino y haciendo cenas, no. Él sí lo va a hacer, pero mire lo que dice, que Él lo va a beber nuevo, no fermentado, iglesia, nuevo. Y por eso nosotros damos el vino nuevo. Finaliza la institución de la cena del Señor cuando, luego de compartir el pan, de beber de la copa, todos empiezan a entonar un cántico. Por eso terminamos y a lo largo de nuestra cena nosotros cantamos. Marcos 14:26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos y se fueron a orar. Esa es la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos en la cena del Señor. Gracias por seguirnos.